Bueno, pues nada, muy buenas tardes a todos, bienvenidos un día más a nuestras conferencias dedicadas a asociación profesional y sobre todo especialmente gracias por venir hoy porque es un día realmente tremendo de actos. Yo he tenido dos actos, un congreso que está en la clausura, otro que he tenido que ir, estoy aquí y tengo 3 o 4 más que podía estar en ICADE, en ICAI y en otros sitios. Ha sido un día tremendo, con lo cual especialmente de agradecer que este día 21 de noviembre la verdad es que es tremendo, ¿no? Bueno, yo voy a hacer mi parte de publicidad antes de presentaros aquí a nuestra conferenciante de hoy y es a recordaros que la asociación estamos mejorando nuestra web para los que nos sigáis o nos queráis seguir en el futuro. Tenemos muchas actividades que os proponemos, tenemos muchas noticias interesantes que contar y tenemos sobre todo pues nuestras conferencias que todos los meses hacemos una o dos si podemos. En diciembre haremos un poquito de descanso para preparar ya la batería de actividades que tendremos el año que viene, ¿no? Recordaros que tenemos vuestro boletín, que si queréis que os apuntemos, pues luego os pasarán, apuntemos a las actividades, os pasarán a los que no hayáis puesto ya vuestro mail, os mandarán esta información y estéis invitados a venir a todo lo que hacemos, porque lo que queremos es que conozcáis ICADE, conozcáis comillas y conozcáis las actividades de la asociación y con eso queremos aportar cosas. La semana que viene tenemos la entrega de premios ICADE, vamos a entregar los premios a la presidenta del Tribunal de Cuentas, al presidente del grupo IFA, a los promotores de Rate and Grade y a la fundadora de la asociación Estudio Social por la Música. Estáis invitados también si podéis aceptar a través de la web. Y hoy pues vamos a hablar de verdad crees que piensas, Smart Thinking, la innovadora forma de pensar. Y para ello tenemos a Gloria García. Y Gloria García, para presentarla, la verdad que es complicado con el currículum que tiene presentarle. Pero voy a ver la composición que hago, lo que dirás si te parece bien o mal. Empezando por la formación, licenciada en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad Autónoma de Madrid, cosa que luego corrigió haciendo un máster de Economía y Financiación Internacional en ICADE. O sea que bien. Pero es que además es doctora en Economía, Cultura de Negocios y Negociación en Japón y Asia, cum laude por ICADE, o sea, básica. Y tiene también una distinción honorífica, mejor investigación realizada en la Universidad de Tokio, Japón, sobre todo la estrategia de internacionalización de la cerámica japonesa para la ceremonia del té. O sea, ya la bomba. Como veis, es el mundo oriental, ya veréis que sale, supongo, en este tal, porque es parte de su vida la ha tenido allí y de su actividad actual también. Bueno, como temas profesionales es directora de Asia Knowledge and Thinking, investigación y entrenamiento en relaciones con asiáticos, directora de programas de innovación estratégica creativa, optimación, presidente y miembro experto de Business Cultural Relations, del think tank del Instituto Español de Estudios Estratégicos, del Real Instituto Elcano, del EU Japan Center de Bruselas, directora del máster también, insistimos en ICADE, directora del máster en Dirección de Negocios Internacionales. Era. 2016. Y bueno, ha sido fundadora de SIRTE y ha trabajado en Alcatel, que también es otra experiencia muy interesante, hasta en el Consejo de Administración del Colegio de Economistas. Me estoy saltando cosas, ¿vale? Este no es que para la de ella, sino que lo tengo yo de otra historia que lo he sacado. Y luego nada, seminarios, talleres, clases, conferencias. ¿Has dado clases en Harvard, en Tokio? En Tokio sí. En Monterrey. Sí. Y luego es autora de 7 libros, en español e inglés, autora de 8 artículos de análisis e investigación, y está preparando 2 libros. Sí. Y uno de ellos un estudio sobre toma de decisiones públicas, que más a mí me interesa especialmente. Y también ha sido es experta en presentar resultados de conferencias internacionales y bueno, ha ido por muchas conferencias para sacar las conclusiones y poderlas ofrecer de las investigaciones. Sí. Así que Gloria García hoy nos va a hacer esta pregunta. ¿De verdad crees que piensas? Creemos que pensamos y a lo mejor somos algo innovadores hasta creativos. Va a ser que la cosa, no sé si va por ahí o no,
Claro que va por ahí. Pero a partir de ahí yo creo que podremos ser más innovadores y más creativos. Creo que podremos pensar de la forma más adecuada. Perfecto, pues adelante. Gracias. A ver, ¿es esta, no? ¿Es que? No, esa no es. Espera, es que... Ahí está, genial. Vale. Pues bueno, yo primero reiterar el agradecimiento de Miguel, porque es cierto, hoy es un día de locura. Yo tendría que estar ahora en una network thinking con chinos relevantes, bueno, pues para ver cómo hacemos buenas relaciones. Obviamente el deber es lo primero y yo estoy mucho más contenta de estar aquí con vosotros. No os asustéis por lo que vais a ver, porque hay dos opciones. O pongo las típicas frasecitas cortas y hablo mucho, a mí eso no me gusta mucho, yo lo hago para después, para recordar los puntos, o lo que estoy haciendo ahora, como no me gusta saltarme las cosas, sí que quiero que sepáis de dónde proceden, he puesto mucho para que rápidamente veáis, pero no es para que estéis leyendo. ¿De acuerdo? Solamente para que os fijéis en aquellos puntos que están más resaltados. Solamente era, como tengo una parte investigadora, pues que me resulta muy difícil cortar cosas y pegarlas sin decir de dónde proceden. Bueno, pues, pero no os asustéis, porque voy a ir muy rápido en eso. Mi objetivo es básicamente... Bueno, esto no es que era así, es que no han salido las caritas porque yo soy un Macintosh y cuando han venido aquí las caritas se han descalificado. Bien, voy a tocar 3 puntos. En 45 minutos 50 va a ser muy complicado porque, como veremos más adelante, Smart Thinking es como un iceberg. Hay mucho por debajo y no me gusta solamente contar los 4 puntos finales, porque mi objetivo de aquí es el porqué de este método, que tiene 2 componentes que pueden chocar. Yo soy una apasionada de Asia desde hace mucho, he trabajado con ellos, pero también de la ciencia. Entonces siempre he intentado desde muy joven, desde que era universitaria, unir ambos campos. Siempre, como contaré después, han estado muy separados, me ha sido muy difícil, pero afortunadamente en los últimos 15, 18, 20, 25 años, porque ya estamos en el año terminando el 19 y cuando alguien dice el siglo XXI parece que es muy poco, y cuando piensa que estamos en el casi 20 dices, es que ya han pasado 20 años del siglo XXI, con lo cual tenemos mucho tiempo. Bueno, pues ya se han unido. Entonces esas uniones de principios que eran muy importantes, que se han utilizado de forma, en mi opinión, poco rigurosa en el mundo occidental, la ciencia está ratificando que eran verdad. Entonces, esos puntos de ratificación científica que yo llevo entrenando en mí misma y entrenando a otros desde hace más de 20 y tantos años, es lo que ya ha formado una entidad hace varios años por sí misma y es lo que es Smart Thinking. Entonces, esto es casi la conclusión, pero prefiero deciroslo al principio para que podáis ir entendiendo las cosas que van a ir apareciendo, porque va a decir, esto es una forma de pensar, esto que tiene que ver con la ciencia, esto que tiene que ver con esos principios. Bueno, pues la razón de lo que vais a ver muy rápidamente, porque no es el objeto, es esta. Es para que entendáis el fundamento real de esta nueva forma de pensar. Bueno, básicamente no es eso, porque no se enfoca realmente en lo que llamamos habilidades soft skills, que esa es una cosa que además ya en el mundo XXI hay muchas personas y muchos expertos que dicen que las soft skills no tienen mucho sentido, porque estamos en un mundo demasiado complejo para que habilidades concretas ya puedan ser para un buen profesional o para nuestra vida. Entonces, básicamente, hay para mí dos temas que son muy interesantes. La unión entre las habilidades que en el World Economic Forum, en el último congreso que hubo, dijeron que eran las del 21, y básicamente el mundo científico y el mundo de los pensadores, que tienen unas conferencias importantísimas a lo largo del mundo, que están diciendo que cada vez vamos para peor, ya no solamente el cambio climático y todas las cosas que todos conocéis, sino que el propio ser humano cada vez tiene problemas más de salud, degenerativos, mentales, pero también existenciales, por decirlo de alguna forma. Es decir, que no se siente a gusto con lo que hace ni con su vida, dicho de otra forma. Entonces, los científicos ya han llegado a una conclusión, que todo radica en la forma de pensar. Ese punto es el punto de origen de Smart Thinking.
Y básicamente los propios científicos con otros pensadores lo que han llegado, y ya está más o menos ratificado esto sí, que el problema es que no se sabe, no se conoce bien cómo funciona el sistema cerebro-mente. Entonces básicamente yo solamente quiero comentaros lo que ya se ha adelantado, que hay muchos científicos ya de mente abierta que curiosamente cuando ya llevaban muchos años siendo científicos, algunos premiados premio Nobel, como os voy a mostrar, se han pasado a ser pensadores, lo cual a uno le puede parecer un contrasentido, pero en el fondo no. Ciencia y pensamiento o filosofía práctica, si lo podríamos llamar así, están muy unidos. Aquí solo para justificar que es ciencia lo que hay detrás, solamente comentaros ese acercamiento, aquí solamente para que veáis que los últimos años, he puesto los más recientes y los que yo soy consciente, buen punto para empezar, lo de ser consciente, que han unido la ciencia occidental con los pensamientos de Asia. Y básicamente se está dando una nueva disciplina universitaria, en las mejores universidades del mundo ya la están estudiando. Hay investigadores que se dedican a ello, que es el budismo científico, que también es uno de los próximos libros que estoy en preparación. Y básicamente una conclusión, que es lo que os adelantaba, que muchos científicos dicen, hace 30 años estos foros de unir científicos con pensadores profesionales para que debatieran temas de la mente, de la consciencia, de las emociones para mejorar la vida hubieran sido imposibles. Imposibles. Pero bueno, algo bueno, estamos avanzando. Entonces aquí muy rápidamente, esto os pongo, hay muchos más, pero para mí han sido influencias en mí y en Smart Thinking. Básicamente son estos dos de aquí, este es un académico, aunque empezó siendo monje budista en el Tíbet. Y los demás son neurofísicos, físicos cuánticos, diferentes ciencias de la neurociencia, y ese señor es un premio Nobel. Entonces básicamente el primero, muy rápidamente, ¿por qué me interesaban y han sido influentes estos señores? Primero, un físico cuántico que investiga la naturaleza del pensamiento. Segundo, que es el primero que empezó a desarrollar que las personas necesitan adoptar una nueva forma de pensar, porque si no van a acabar muy mal las personas y el mundo en el que viven. Básicamente, dos citas. La habilidad para percibir de forma diferente es más importante que el conocimiento ganado, que esto es una cosa muy revolucionaria del siglo XXI, ¿de acuerdo? Que era todo muy técnico, ahora ya no es tan técnico, y que una cantidad de personas piensan que están pensando cuando lo que están haciendo no es pensar, sino reordenar lo que ya han incorporado en su cabeza. Y esa es otra de las bases de esta filosofía. Otro señor, el premio Nobel, básicamente él se preocupaba mucho con los temas de ver cómo, es el que inventó, el que descubrió cómo se unen las neuronas, principalmente, lo cual es muy importante. Pero básicamente ahí lo que le importaba es entender cómo esa cosa que los científicos han estudiado tanto tiempo, que es el cerebro, se relacionaba con otra cosa que era imposible de investigar desde un punto de vista muy científico, que es la mente, y él se dedicó su vida a eso. Y básicamente se dedicó a otro tema que es muy intangible, pero que es muy importante y es otra de las bases de este método, que es que la mayor parte de todo lo que decidimos, aunque no nos demos cuenta, lo decidimos de forma inconsciente. Entonces esa es la base importante, y no nos damos cuenta. Ese es el punto que es la otra de las bases de por qué tenemos que cambiar. Básicamente estos dos señores, pues ya saben, el budismo tiene muchas coincidencias con la ciencia, no lo digo yo, y básicamente eso es el origen de todos los debates que están teniendo, y ese es el origen de que los científicos hayan podido acceder a información muy profunda de tradiciones asiáticas y poder utilizarlas en sus investigaciones científicas, y que algunas personas como el Dalai Lama se han ofrecido a apoyarles. Y si no llegase con este apoyo, todavía la ciencia y muchas de las tradiciones antiguas asiáticas seguirían caminos separados como han tenido siempre. Y este señor que les contaba, que empezó siendo monje budista, que es
el tercero de a bordo de Dalai Lama. También es doctor por universidades inglesas y por universidades norteamericanas. Ahora vive en Canadá y es profesor de neurociencia en Princeton. Así que quiero decir que la combinación entre ciencia y conocer estas tradiciones ya no está tan alejada y además está siendo muy, muy robusta, sobre todo si queremos realmente acometer los grandes riesgos, incertidumbres y cambios tan rápidos que acontecen en el siglo XXI. Estos dos últimos, bueno, básicamente a mí Singer le tengo no un cariño, sino que cuando oí al principio, hace varios años, hablar de él, sobre todo como eran asiáticos y hablan un inglés, muchos de ellos un poco raro, y decían algo de Singer, nunca sabía si es que se referían a que este señor de vez en cuando cantaba para algo y decían Singer, Singer, y yo, que canta, hasta que ya una vez un inglés ya dijo Wolf Singer, y dije yo, vale, que es el nombre. Entonces siempre que oigo Singer dije, como él, también menudos apellidos. Y bueno, estos señores, por lo mismo que pongo en rojo, básicamente están uniendo desde hace muchos años para unir ambas filosofías y conocimientos y están haciendo. Todos ellos son investigadores relevantes, prestigiosos y premiados. Quiero decir, que no son alguien que de pronto se ha vuelto un poco raro. Bien, ahí las caritas siguen siendo caritas raras, pero bueno. Entonces aquí solo recordar lo que decía, que es que ha sido muy importante y por eso es el origen de Smart Thinking, porque la ciencia y las no ciencias siempre han tenido caminos separados, principalmente con un tema importante, que es el cerebro-mente. Cerebro-mente es una cosa muy, muy, muy importante, nunca se la ha tenido muy en cuenta porque, bueno, las personas en la evolución tenían otras cosas más importantes que hacer, siglo XIX y XX sobre todo, pero sobre todo porque el cerebro, como es algo tangible, es un órgano, se puede medir. No había los instrumentos y herramientas que hay ahora y con lo cual las mediciones y las conclusiones eran algo escasas. Y la mente era algo olvidado. Básicamente, primero se dijo que el cerebro dominaba todo el cuerpo, sobre la materia, y luego se dijo que el cerebro lo sigue dominando todo, incluso la mente, y yo ahora os voy a demostrar, o os voy a intentar justificar, yo no puedo demostrar estas cosas, que la mente es la que domina no solo al cerebro y que el cerebro ya no es el que nos rige todo el cuerpo. Todos estos son descubrimientos muy interesantes que no importa que nos dediquemos o no a ello, tenemos que saberlo para nuestra vida diaria. Y entonces, bueno, ha habido un acercamiento entre ciencia y en concreto este budismo científico que no es el teológico, ni el dogmático, ni todos aquellos. Básicamente solo recuerdo que el conflicto del ser humano y el mundo que ha traído desde hace varios años a los científicos, no desde un mero punto de vista de avance científico, sino también desde un punto de vista de que por muchos avances científicos que tengamos, si las personas cada vez están en peores condiciones y son las que toman decisiones no muy adecuadas, pues tenemos que investigar todo esto que está pasando desde otro punto de vista. Ya no podemos limitarnos a ver si avanzamos con la inteligencia artificial, si avanzamos con el tema de la ingeniería en los alimentos para que más personas se alimenten. Tenemos que ver qué le está pasando al propio ser humano dentro de sí para que se comporte de esa forma tan rara y tome esas decisiones que nos están perjudicando a todos. Entonces ese es el origen de que se acercaran y ese es el origen de que todas las investigaciones que se están haciendo son muy interesantes y que afectan no ya a temas concretos científicos, sino que afectan a nuestra forma de entendernos, entender y actuar. Básicamente, nuestros pensamientos deciden nuestra forma de pensar. Y esto es importante porque actualmente se piensa que los pensamientos se asimilan a la memoria y que la memoria, lógicamente, reside en el cerebro. ¿Pero por qué se dice esto? Bueno, eso es muy fácil, a todos nos ha pasado con seguridad. Tenemos un grupo de gente, un grupo de amigos, un grupo de familiares y vemos un hecho todos. Y cada uno y todos los vemos con nuestros 5 sentidos. Pero sin embargo, si después lo comentamos, lo que hemos sentido, lo que hemos experimentado es muy diferente. Y podemos decir que ¿por qué pasa? Bien, ya todos ya sabemos que eso pasa porque tenemos una mente que está
influenciada por nuestra educación, nuestras experiencias, todo lo que hemos hecho, y que lo hace ver de una forma diferente. Pero yo voy un paso más, ¿de acuerdo? Entonces la realidad o la verdad no es el suceso, que es lo que la ciencia y todos los occidentales hemos aprendido a aprender, sino lo que cada uno percibimos. Si la realidad es lo que cada uno percibimos, en realidad la realidad es una ilusión, porque no existe una realidad que sea objetiva, última y común a todo el mundo, sino que cada uno tiene su verdad. Y nunca podemos observar nada más que lo percibido. Entonces, este es un punto importante, porque este es uno de los dos causas de los conflictos que tenemos. Tener diferentes versiones del mismo suceso o situación no es lo raro, sino lo normal. Muchos de los conflictos que hay se siguen manteniendo porque las personas no son conscientes de este hecho. Que no es que uno tenga verdad y otro no, es que es lo normal y que ninguno tiene razón. Este es el segundo punto, que todos tendemos a preferir que las cosas sigan como más o menos como siguen, como están. Esto es lo que muchos psicólogos, ya habréis oído, llaman el no salir de su zona de confort. Vale, el no salir de su zona de confort tiene una razón neurológica muy importante, que es el tema de cómo funciona el cerebro y la mente. Cuando uno siente que no está del todo bien o todo lo bien que pudiera, pero no está tan mal, no tiene ningún motivo para cambiar nada. ¿Cuándo los grandes cambios surgen? Cuando uno ve que está dando vueltas a lo mismo, que no llega a ninguna parte, que no puede ya más, que esto no puede seguir así. Entonces, en ese caso, está o bloqueado, o estancado, o angustiado, no ve salida, y entonces es el tiempo de moverse, es el tiempo que decide cambiar. Otro problema del cerebro es que nos pasa a todos, que cuando decidimos que las cosas tienen que cambiar, lo primero que vemos es cambiar al resto o cambiar las circunstancias que no están en nuestra mano, pero no entendemos que debemos de cambiarnos nosotros. Entonces, eso que puede parecer de gurú o de psicólogo, no es eso, ya está ratificado por la neurociencia de por qué funciona eso así. ¿De acuerdo? Entonces, 2 puntos. Segundo, que desear cambiar pero no hacerlo, no nos preocupemos, no es que somos horribles, que no tenemos disciplina, ni que no hacemos nada bien, es que es lo normal en todo ser humano, porque es como funciona el sistema cerebro-mente. Hasta hace varios años, como he comentado, los científicos se centraban en el cerebro porque es un órgano y pueden tomar mediciones rigurosas, que es uno de los principios de la ciencia. La mente era un ser intangible que sabíamos todos que existía, pero que nadie habría podido ni medirle, ni pesarle, ni verlo. Ahora, afortunadamente, con las nuevas, bueno, no tan nuevas ya, pero sí nuevas técnicas de las neuroimágenes, se está pudiendo hacer algo que es un paso más, aunque no es la solución, pero se está pudiendo asociar lo que ven las zonas en el cerebro con las sensaciones o con las acciones o con las motivaciones de la mente. Entonces pueden asociar qué parte de la mente o qué acciones de la mente están relacionadas con el cerebro. Digo que no es la solución, pero es un paso más. Por lo tanto, volvemos a qué es pensar. Bueno, probablemente estas son las concepciones más habituales que solemos pensar en todo el mundo, incluidos los asiáticos, sobre lo que es pensar. ¿De acuerdo? Flashes o destellos continuos de ideas, vueltas y vueltas a lo mismo, estar abstraídos. Esto eran las caritas, por cierto. Esos diálogos internos que de pronto nos capturan nuestros pensamientos y nuestra mente y no podemos salir, y especialmente si nos vamos a dormir nos despertamos y damos vueltas, o cuando tratamos de crear o de resolver algo
que nos enfocamos a resolver ese tema. Bueno, estos son diferentes versiones, todas ellas son ciertas, todas ellas son formas de pensar, pero son diferentes pensamientos y no es realmente la forma de pensar correcta. Desde luego la forma de pensar es un proceso activo, a diferencia del pensamiento, que el pensamiento es un estado pasado y almacenado. Básicamente esto no es nada nuevo, porque desde siempre se ha dicho que el pensamiento es el resultado de pensar. Sí, claro, el pensamiento, el pensar se convierte en un pensamiento, pero es que ahora ya no es eso solo, sino que los pensamientos determinan qué es pensar. Y además esto es lo importante, porque esto es que se convierte, pero esto es que determina. Ahí es uno de los puntos fuertes de por qué el nuevo método. Creemos que pensamos por todo esto, pero en realidad no estamos pensando, sino es lo que tenemos grabado, lo que piensa por nosotros. Entonces, ese es el punto importante. Ese es el mayor punto importante. ¿De acuerdo? Lo voy a ir reiterando a lo largo, pero ese es el punto. Eso se basa en... ¿De verdad pensamos? Bien, entonces obviamente necesitamos una forma de pensar diferente, porque es que en realidad no pensamos, la mayoría son pensamientos que aparecen sin quererlo, pero que nos determinan que pongamos en activo el proceso de pensar. Por lo tanto, aunque creemos que somos libres pensando, son nuestros pensamientos grabados los que nos están dirigiendo cómo pensamos en cada situación. Los pensamientos son actos reflejos, son automáticos, ¿de acuerdo? Aunque no queramos, pero hacen que actuemos y percibamos y sintamos de una determinada forma. Por tanto, esa pregunta tan filosófica que ya está bastante avanzada de ¿pensamos condicionados o somos libres en el pensar? Bueno, pues pensamos de forma condicionada, sin duda, pero esa forma de pensar no es en absoluto fija ni determinante para siempre. Puede transformarse. Y transformarse, que es uno de los puntos de Smart Thinking, es el ser consciente, y luego me meteré con el ser consciente del mindfulness occidental, que no es nada parecido al ser consciente asiático, que es el origen, por otra parte. ¿De acuerdo? Entonces, es ser consciente. En el momento en que el pensamiento va a nuestra mente y nuestra forma de pensar lo atrapa y lo desarrolla. Eso se puede hacer, yo lo he hecho y se puede hacer, no hay ningún problema. Pero hay que saberlo y hay que hacerlo. Por lo tanto, y esto es un principio que es filosófico, budista, pero que también los científicos están llegando a esa conclusión, algunos lo piensan, que la libertad no reside en cómo pensamos y actuamos, que la libertad reside en reaccionar ante los pensamientos antes de que nos determinen cómo vamos a tomar decisiones. Repito, la libertad no está en que pensemos, la libertad está que detectemos y que paremos antes de que nos influya, que seamos conscientes de ese pensamiento y que lo paremos, para que el proceso de pensar y las tomas de decisiones en realidad sea adecuada, no esté ya determinada previamente. En ese momento sí que estaremos pensando. Esa es la nueva forma de pensar. Digo nueva porque no es lo habitual, no porque sea, ¿de acuerdo? Simplemente es eso. No es lo que hacemos habitualmente. Y cuando algo no es lo que se hace habitualmente, pues es nuevo. Bien, básicamente hay muchos puntos, son ya muchos años de comprobación en mí misma, en otros y de investigación, pero básicamente, como tenemos no mucho tiempo, y creo que voy a seleccionar los que son más importantes, que los voy a tratar con un poquitito más de detalle. Entonces se unen básicamente las diferentes neurociencias, porque son varias, la física cuántica, algunos puntos, bueno, las tradiciones asiáticas, que no voy a entrar en ellas, solamente voy a ver los puntos que están ratificados, y van a ser en esos 5 puntos. El sistema cerebro-mente,
ya no están separados, sino que ahora los propios científicos estudian el sistema, cómo influyen uno a otro, y esto es muy importante, el pensamiento y la forma de pensar, por lo que acabamos de comentar, los famosos niveles de consciencia, que básicamente hay experimentos impresionantes, científicos, el concepto de la realidad y la percepción, he avanzado antes algo, y el tema de la creatividad y el espíritu innovador. ¿De acuerdo? Que esto creo que también por gobiernos extranjeros que me han invitado hace ya varios años con el tema de la innovación, pues creo que se está intentando lo que hacemos los seres humanos, resolver los problemas cambiando los resultados en lugar de las causas. Entonces, en mi opinión, creatividad e innovación, y en mi opinión y el de muchos neurocientíficos que están con los temas de la creatividad, opinan lo mismo. Bueno, básicamente lo importante es este binomio de la mente-cerebro. Entonces aquí muy rápidamente, ahí he puesto todos los puntos que voy a ir tocando muy rápidamente a lo largo del tiempo. Básicamente lo que he puesto un poco más oscuro es los puntos importantes: neuroplasticidad, epigenética, mente controla el cerebro y no al revés, los niveles de conciencia, la creatividad se puede desarrollar, bueno, muchísimas cosas muy importantes. Y en el otro lado hay una equivalencia con algunas de las cosas de principios asiáticos, principalmente, ¿de acuerdo? Y están muy en relación, básicamente los mismos puntos. Entonces, para saber que al menos hay, estos puntos son los que vamos a tratar. Empezamos por el sistema cerebro-mente. Yo voy a ir un poquitito más despacio ahora porque me gustaría enfatizar algunos puntos, pero me preocupo mucho por el tiempo de los participantes y para seguir con los protocolos de terminar a un determinado tiempo estoy intentando no profundizar en cada uno de los puntos, tan solo en los que son exclusivamente relevantes. ¿De acuerdo? Básicamente el cerebro obviamente ya no es algo fijo, sino que es modificable, y eso es un punto importante. Quizá no estamos al día en nuestras actividades de eso, nos da igual que el cerebro sea fijo o no, le tenemos de todas formas, pero esto es un punto importante de saberlo. Tradicionalmente el cerebro era algo con el que se nacía y con el código genético, que también hablaré de él, y que así estaba determinado en buena medida toda nuestra vida. Bueno, pues eso no es verdad, se ha descubierto que eso no es cierto. El cerebro no es en absoluto fijo, de hecho está cambiando continuamente. De hecho, su cerebro cuando ha entrado aquí, y espero que cuando salgan, no va a ser el mismo. Para bien. Entonces el concepto de neuroplasticidad es muy interesante, porque es básicamente, neuroplasticidad implica que el cerebro cambia por muchas cosas, pero un punto importante es que la forma en que pensemos afecta a la neurología del cerebro, ¿de acuerdo? A los circuitos y a las zonas del cerebro. Y desde luego también se ve afectado por nuestras acciones y por nuestras decisiones. Esto tiene que ver con un concepto muy importante, que es que la mente ya dirige al cuerpo, básicamente. Y para poder cambiar la forma de pensar, no podemos influir directamente en el cerebro, sino que lo tenemos que hacer a través de la mente. Y eso es la importancia de que a esto no se ha podido llegar científicamente hasta que los científicos no se han preocupado en unir el binomio cerebro y mente y no dejar la mente separada. No se ha podido llegar a estas conclusiones y a estas importantes revelaciones hasta que no se han preocupado por intentar unir ambas partes. Esto tiene mucho que ver con la epigenética. La epigenética es muy complicado como todo, pero para decirlo de una forma muy simple, estudia básicamente qué procesos químicos modifican la actividad del DNA. El DNA, sabéis que es todo vuestro código genético, están todos los genes que heredamos, todas esas cosas, genial. Pero es que el DNA tiene dos partes. Una es, digamos, los códigos, que eso sí que no se pueden modificar, los genes, las identidades genéticas, y eso es lo que heredamos, pero lo que no se sabe, y lo que ahora ya se sabe, es que ese código es como las letras del abecedario, que están muy bien,
pero si no sabemos qué reglas tenemos que seguir para que formen una palabra u otra, no sirven para nada. Esa forma o esas indicaciones para que formen una cosa u otra es lo que estudia la epigenética. Y está visto y está ya demostrado que lo podemos cambiar. Dicho de otra forma, ya lo que heredamos, los genes que heredamos, no determinan nuestro futuro, ni siquiera en enfermedades. Lo único que determinan son potencialidades. Potencialidades, pero como muy bien los budistas dicen, las potencialidades es algo que se puede manifestar o no dependiendo cómo usted actúe. Bueno, pues ahora la ciencia dice lo mismo. Y es el caso de los gemelos o los mellizos, que nunca me acuerdo cuáles de los dos. Pero que básicamente tienen el mismo código genético, sin embargo, tienen formas, apetencias, intereses muy diferentes. ¿Por qué? Porque su epigenética es diferente, porque ha sido modificada de forma diferente. Es decir, les han dado las mismas cartas de la baraja, pero les han dado juegos que jueguen a juegos diferentes. Entonces los resultados no pueden ser iguales. Entonces hay experimentos muy interesantes. Y esto que acabo de comentar tiene que ver con una cosa que sonará, que es el famoso karma. Pero es que el karma está muy... sobre todo en novelas de risa, de misterio. El karma es mi karma, es como que no me puede pasar otra cosa, es mi karma. Bueno, eso es incorrecto. El karma lo que significa en sánscrito es acción. Acción y resultado. Es decir, igual que la ciencia, toda acción tiene su resultado. Entonces, los humanos intentamos cambiar, como comentábamos al principio, el resultado. Los budistas son más listos y lo que intentan cambiar es la causa. La causa. Los resultados, yo a mis alumnos del máster siempre les decía, no intentéis resolver la causa, el resultado. Enfocaros en la causa y si lo hacéis bien, el resultado es probable. Pero no se tiene ninguna influencia en el resultado. Nadie. Pero sí que tenemos influencia en la causa. Bien, pues entonces es importante. Entonces recordemos que percibimos el mundo a través de nuestro pensamiento, memoria, que hemos creado y que está en nuestro cerebro. Con lo cual ya no es la mente es algo que tenemos muy grabado. Cambiar el cerebro, la única forma de hacerlo es cambiando la forma de pensar. Eso es lo importante. De hecho, muchos científicos ya van a más y dicen que el cerebro en el fondo es una herramienta principal para el funcionamiento de la mente. Así que imaginaros qué cambio de papeles. O sea, el cerebro lo domina todo y ahora ya, bueno, pues es donde está la mente. Y es donde es como el almacén, el trastero de la mente. Yo todo lo que trabajo y hago, te lo envío, cerebro, para que tú me lo guardes. El problema es que el cerebro se rebela y le dice, yo te lo envío cuando quiero. Y la mente dice, joder, pues ahora estoy pensando con esa cosa que no me gustaba. ¿De acuerdo? Entonces eso es realmente lo esencial, dicho muy vulgarmente. Bien. Y ahí es un punto que antes he comentado con algunas personas, que es que ya el cerebro pierde su dominio. No solo porque es la mente el que dirige el cerebro, según la ciencia, sino porque además, también según la ciencia, las neuronas no cerebrales, repito, neuronas no cerebrales, porque todos sabemos que la neurona está en el cerebro. Las neuronas, por definición, son las células del cerebro. ¿De acuerdo? Bueno, pues hay células del cerebro fuera del cerebro. Bien, y lo que es más importante, estas células neuronales que no están en el cerebro son mucho más abundantes que las que residen en el cerebro. Y que este segundo cerebro, como se le denomina, controla directamente muchas funciones del cuerpo y muchos órganos sin tener que pasar por el hasta ahora órgano central que era el cerebro. Es decir, tiene su autonomía, de hecho le manda instrucciones directamente. Y esto es porque se está investigando el origen de muchas de las enfermedades neurodegenerativas que el mundo está con asombro aumentando, no solo en cantidad, sino también se están anticipando. Y hay gente con 40 y tantos, 50 años que está empezando a tener demencia. Y cada vez pasa más, ¿de acuerdo?
Entonces, esa es una línea de investigación, lo he dejado aquí porque no es el objetivo de hoy, pero para muchos que me han preguntado y les interesa, bueno, pues que vayan por esa parte porque es muy importante. Yo lo practico desde hace 4 años y los cambios son bastante interesantes. Mente. Vale, pues la mente son conjunto de facultades cognitivas que están alojadas en el cerebro, todas esas, ¿de acuerdo? Básicamente casi todo lo que hacemos. Entonces procesa sentimientos y emociones que resultan en actitudes y acciones, eso ya lo sabíamos. Entonces básicamente la mente inconsciente, que es la que tiene los pensamientos, pero contiene los pensamientos de los que nos damos cuenta en determinados momentos. Entonces es un tema muy importante, porque con todo lo que tenemos guardado en el cerebro, solamente somos conscientes cuando pasan a nuestra parte consciente. Dicho de otra forma, solo podemos darnos cuenta de lo que estamos pensando cuando somos conscientes del pensamiento que ha surgido, no cuando ya se ha puesto en movimiento y ya ha desencadenado todo aquello del pensar, dar vueltas, que me persigue, diálogos internos, ya está el mecanismo en funcionamiento porque no lo hemos parado en su momento. Salir de ahí es mucho más complicado, ¿de acuerdo? Porque lo que va a salir de ahí va a volver otra vez a retroalimentar el pensamiento que originalmente ya lo había puesto en marcha. Entonces hay que parar ese bucle, hay que cortarlo. Y entonces la mente no consciente simplemente es los mismos pensamientos, recuerdos, emociones, bla, 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 de los que no nos damos cuenta habitualmente. Pero son los mismos. No son dos cosas en diferente planeta del universo. Son lo mismo. Nada más que uno nos damos cuenta en determinados momentos y otros no somos conscientes de ellos. Entonces esa es la diferencia. Y ese es el punto importante. Por eso ese binomio entre mente y cerebro, pensamiento y pensar y estados de conciencia ha empezado a interesar a la ciencia. Bien, entonces bueno, ya los neurocientíficos confirman que los procesos mentales alteran la estructura física del cerebro. Gracias a todas las técnicas, tecnología que han podido pasar a imágenes el funcionamiento, cómo se mueve el cerebro ante determinados procesos mentales, ¿de acuerdo? Ha podido ver, y bueno, pues desde siempre el budismo científico se ha dedicado a entrenar a la mente, no se ha preocupado de los temas cerebrales. Ellos no tenían herramientas, no eran científicos en el sentido científico del término, pero siempre se han preocupado en entrenar y tienen unas técnicas de entrenamiento mental que los científicos están aprendiendo. Pensamiento y forma de pensar, pues básicamente ya vemos cómo se empieza a unir todo, ¿de acuerdo? Pensamiento, lo aprendido y experimentado, pero es que además es muy interesante, porque no es que sean solamente datos almacenados en plan biblioteca, así no funciona el cerebro. El cerebro no almacena un dato en una parte del cerebro, sino que reorganiza todo, lo dispersa y cuando, bien porque la mente consciente nos pide algo o bien porque el pensamiento quiere, lo reordena todo y lo procesa. Con lo cual ha habido un cambio que es que ya no están metidos en anaqueles tipo biblioteca, que cuando quiero ver algo lo saco, sino que ahora se pone en marcha una capacidad muy importante, y eso después lo uniré con la física cuántica para poder hacer eso. Entonces, básicamente el pensamiento lo asimila a la memoria. Pensar, hemos dicho, es una actividad mental del estado consciente. Llega un pensamiento a la mente y tomamos una decisión en el ámbito de la conciencia, lo que he explicado hace un momento, ¿de acuerdo? Es un poco para resumir. Los pensamientos están ahí, no somos conscientes de ellos, y cuando, bien porque decidimos voluntariamente o bien porque el pensamiento surge por alguna relación que hemos visto y surge el pensamiento, entonces somos conscientes de él y entonces empezamos a pensar. Entonces son dos ámbitos que están interrelacionados, pero son algo diferentes. Y bueno, siempre lo mismo, porque es que todo esto es para eso, y eso es un punto que intento reiterar porque es lo importante de esto. Nuestros pensamientos deciden nuestra forma de pensar y necesitamos una nueva forma de pensar.
Famosos niveles de conciencia. Bueno, pues niveles de conciencia, que era del estado mental consciente al no consciente. Ha habido una universidad, creo que la de Montana, que se ha ido a un monasterio donde está el Dalai Lama para hacer una prueba muy, muy interesante sobre los estados de inconsciencia. Y además hay una anécdota muy divertida porque el Dalai Lama decía que él no estaba de acuerdo con algunas de las cosas que en sus debates científicos en estos foros decían, y los científicos de Montana le dijeron: usted cuando tenga porque era justo en los siguientes días a cuando uno se muere, y le dijeron: pues cuando tenga un muerto díganoslo, que vamos corriendo a medirlo. Y dijo: pues yo encantado, pero de momento no tengo previsto que tengamos ningún muerto. Bueno, pues a los pocos meses sí que hubo un monje muerto y fueron corriendo el equipo a medirlo y dieron la razón de que unos días después de que clínicamente se determine que alguien está muerto, todavía se le pueden detectar impulsos eléctricos en el cerebro. Bueno, los budistas ya lo hacen para otras cosas, no tienen en cuenta, pero ese dato científico está confirmado. Es decir, que hay unos días, ellos decían que es que a ellos les duraban los cuerpos muertos hasta 3 semanas y decían que era imposible. Y yo siempre decía, claro, bueno, en el Himalayas con seguro, ahí se hiberna hasta... Pero es que no, el Dalai Lama, como saben ustedes, ya hacía varios años está viviendo en la India. Hombre, que hace más fresquito donde él está, pero no hace tanto frío como para hibernar a un cuerpo y que no se empiece a descomponer. Entonces, básicamente, que seamos conscientes de que la realidad existe cuando somos conscientes de ello, aunque no nos demos cuenta del estado de no conciencia. Ese estado, aunque no seamos conscientes de él, no nos demos cuenta, ejerce una gran influencia. De hecho, la mayor parte de nuestra actividad, lo dicen los científicos, se realiza de forma no consciente. ¿De acuerdo? Todo el mundo sabemos que la digestión, estamos diciendo tengo que hacer la digestión. Bueno, algunos que no lo hacen de vez en cuando, en el cual me incluyo, decimos hay que hacer la digestión, hay que hacer la digestión. Pero habitualmente nos preocupamos. ¿Y cuándo nos preocupamos de esos procesos no conscientes? Cuando nos duele. Cuando nos duele, de pronto somos conscientes de que tenemos un proceso digestivo y que no estamos haciendo la digestión. Pero cuando todo pasa bien, no pasa al nivel de conciencia. Entonces es un punto al que voy ahora. La mente tiene más o menos dividida lo que hace consciente que no nos preocupa, lo que hace inconscientemente y no nos preocupa por ello, y lo que nosotros hacemos. Seguro que os ha pasado alguna vez esto, que vais por un camino, el camino del trabajo que hacéis siempre. Yo os recomendaría que cambiéis de camino de vez en cuando. Eso es bueno para la famosa creatividad que veremos después. Pero muchas veces incluso vais andando y vais pensando en otras cosas. Yo lo hago. Y además siempre que vuelvo a una reunión, si es no relativamente lejos de mi despacho, vuelvo andando porque me permite pensar. Y como las rutas son las que son, pues puedo ir pensando. Y eso me permite cuando llego a mi despacho ya poder sintetizarlas sin tener que estar pensando porque estoy pensando mientras ando. ¿De acuerdo? Pero ¿qué ocurre? Como me pasó a mí hace no mucho, que de pronto por el camino que voy había un tronco de árbol, aquellos días que hizo mucho viento, y se había cruzado. En ese momento los pensamientos desaparecen y vuelvo a la consciencia. ¿Y por qué tengo que volver a la consciencia? Porque ha habido un cambio en lo que tengo programado en la rutina. Y ese cambio exige que el consciente tome decisiones. Y las decisiones solo se toman a nivel consciente. Entonces tengo que decir, si me salto por encima del árbol, si me junto a las personas que estaban hablando y pregunto, si voy por otra calle os hago una foto. Confieso que hice una foto. Pero esos sucesos son los que hacen que las cosas que son automáticas, hasta que no haya un cambio por el cual nos rompe la rutina programada, no somos conscientes. También es otro caso que yo a veces también cuando estaba en el máster decía a mis alumnos, a mí me pasó, es una experiencia, eso fue con el Banco Sabadell, no tengo nada que ver con el Banco Sabadell. Yo cuando iba a la autónoma tenía que andar bastante todos los días para coger el tren. Tenía que andar como 2 kilómetros, ¿vale? Y entonces, bueno, pues yo iba andando, también pensando, y no me daba cuenta, excepto algunas cosas que me llaman la atención, como a todos los que nos llaman la atención. Pues a uno le gustan mucho los coches Ferraris, pues se fijan los Ferraris, pero si le preguntan cuántos Mercedes, pues a lo mejor no se había fijado. Entonces, esos temas son importantes, y yo no me fijaba.
¿Qué ocurrió? Que cuando ya estamos en el último año de carrera, algunas personas que habían salido empezaron todos a hablar, yo estaba en tema internacional, todos con el Banco Sabadell, porque aquel entonces el Banco Sabadell era el que más pionero en los temas de exterior, y había varias personas que querían trabajar en el Banco Sabadell. El Banco Sabadell se metió en mi mente. A partir de entonces, por el mismo camino que había estado haciendo durante 5 años, empecé a ver Banco Sabadell por todas partes. Y yo decía, pero ¿cuándo han fundado este Banco Sabadell? Pues lleva toda la vida. A muchas personas... ¿Te quieres un poco de agua? A muchas personas, seguro que a algunos les ha pasado, les pasa cuando están embarazados a alguien cercano, cuando tiene el primer niño, que están... A mí me lo dijeron amigos míos y a partir de entonces solamente veía embarazadas y yo decía, pero ¿cuántas hay ya, no? O coches de niños. Entonces, ¿eso qué nos hace ver? Que hasta cosas que están ahí, cosas que incluso tenemos en el inconsciente, en la mente, en el cerebro, hasta que no sucede algo que lo traen a la mente consciente, no existen para nosotros. A mí el Banco Sabadell no existía. Estaba, pero no existía. ¿Recordáis? Realidad-percepción. A mí me dicen, ¿existe un Banco Sabadell? No. ¿Banco Sabadell? ¿Qué es eso? ¿Que por aquí hay? Imposible. Y lo hubiera jurado, ¿eh? Imposible. Cada uno se fía de su propia realidad, de su propia percepción. Y piensa que los demás están equivocados, porque yo estoy en lo cierto. Estoy segura. Lo he visto con mis ojos. Pensar mucho cuando estudiábamos los libros, ¿no? Que había veces que efectivamente estabas leyendo, pero de vez en cuando tengo una pasión mía que ahora mismo no lo sé. Porque había algo que nos había traído el pensamiento y entonces estábamos con esa cosa sin darnos cuenta, pero realmente lo que tú veías, y es que eso es muy importante, porque tú seguías viendo con tus ojos. Y la señal entraba a tu cerebro igual que siempre, pero tu mente consciente, tu mente no reflejaba esa señal de un órgano físico a otro órgano físico. No existía, porque no eras consciente de que esos datos que estaban entrando. Entonces, ese es lo mismo. Buen punto, gracias. Bueno, y solamente ese es el consciente que muchos diréis, ese es el famoso mindfulness. Bueno, pues sí, no. A mí algunos amigos míos me han regalado 2 libros de mindfulness. Bueno, está bien, pero me da sensación de que son poco profundos. A lo mejor los que me han regalado no eran muy profundos, el segundo no lo terminé. Pero solamente aquí un punto, independientemente de que habrá libros excelentísimos, porque hay gente muy buena que sabe. El ser consciente budista no tiene nada que ver con el mindfulness occidental, que básicamente se utiliza cuando haces un curso, un programa, o cuando te pones a meditar, o alguna cosa de esas. Bien, la meditación tampoco tiene nada que ver con la meditación de verdad, pero básicamente estamos en el tema de ser consciente famoso. Bien, y fijaros qué diferencias tiene esto. El ser consciente desde un punto de vista budista, y enlazo con todo lo que estoy diciendo, es un estado de conciencia permanente. Permanente no implica que unas cuantas horas, me toca estar un poco de mindfulness hoy. O mientras estoy haciendo esto voy a estar un poco de mindfulness hoy. Hoy en la clase de mindfulness me gusta. Genial, o sea, mejor es eso que nada. Bien, hasta ahí estamos de acuerdo, pero con eso no hacemos mucho. Porque para todo lo que estamos hablando necesitas estar permanentemente consciente, porque si no el pensamiento se te mete cuando no te lo esperas. Si estás 3 horas haciendo mindfulness todos los días, que es muchísimo tiempo, el resto de las horas no estás siendo consciente y por ahí entran los pensamientos. Entonces los budistas se entrenan para estar conscientes permanentemente. Es decir, se dan cuenta de lo que ocurre y eso es el principio de la meditación y del yoga, no el vacío famoso. Ser consciente sin prestarles una atención enfocada, pero ser consciente. Y ser consciente implica que es realidad para ti. ¿De acuerdo? Porque toda la información está entrando inconscientemente y está aquí. Pero si tú no eres consciente cuando ha entrado, no la has parado. Y no eres consciente cuando sale para pararla y cambiarla, estamos dando una bola continuamente y así no avanzamos.
Bueno, el tema de la meditación que lo he dicho, que la occidental también es diferente a la asiática. De hecho, muchos amigos asiáticos que se dedican a estos temas en Asia me dicen, no entendemos muy bien a los occidentales cuando os dicen eso de que para hacer meditación o yoga tenéis que vaciar la mente. Y decían, pero ¿cómo alguien puede vaciar la mente? La mente no se puede vaciar, ¿de acuerdo? Entonces hay un concepto que es el del vacío, de la nada, en japonés mu, en sánscrito sunyata, que cuando se hace meditación o cuando se hace yoga, o ese concepto de vaciar la mente no es vaciarla, es simplemente al revés, es enfocarla en un tema que nos interese y rechazar todos esos pensamientos que nos van a entrar en la mente. ¿Vemos el diferente enfoque y lo importante que es? Uno se tira una clase de meditación o de yoga o lo que sea, o de reflexión, no hace falta llamarlo así, de reflexión en su sofá, y lo único que intenta es que se me vaya todo para relajarme. No quiero pensar en nada, no quiero pensar en nada, no quiero pensar en nada. ¿Os suena? Lo habréis oído alguna vez y nos ha pasado. Eso es un espíritu muy occidental. Ellos dicen lo contrario, dicen, vamos a arreglar esto, nos enfocamos en un pensamiento. Y los demás no los rechazamos, sino que cuando pasan no les hacemos caso. Y así podemos estar en nuestra meditación concentrados. Eso es el concepto de vacío. Si queréis, tiene otro concepto más importante que haremos después con los con los físicos cuánticos. Pero eso es un punto importante, que utiliza algún familiar o vosotros mismos, que cuando alguien os diga eso, pues ya sabéis que no es lo que os quieren decir, sino que realmente esto es enfocarse. Pero eso produce inicialmente lo que se llama miedo al silencio. Uy, eso es otra cosa que yo muy japonés. Mañana doy con directivos el tema de Japón, el miedo al silencio, el miedo al vacío también. Bueno, pero es entrenamiento como todo. No, pero que sí, que sí. Uno se enfrenta al silencio, tu silencio introspectivo, es cuando empieza esa otra dimensión. Y eso no todo el mundo. No. Ya se atreve porque se siente muy inseguro. Hay que entrenarse. Fatal. Y no lo controla y entonces pierde el hilo. Y por tanto le genera más tensión de dejarse llevar. Hay que entrenarse. Yo lo he aprendido hace muchísimo tiempo, también por mucha influencia de estar en Asia. Pero básicamente hay una frase, no sé de qué pensador es occidental, que no me gusta, que dice que la soledad más grande es cuando no podemos estar con nosotros mismos, sin nadie más. Y eso, que parece una frase típica de las muchas que... No, tiene una verdad profunda muy, muy, muy grande. Y es cierto, es cierto. Y de hecho, los budistas dicen que estar solo, que no es lo mismo estar solo que la soledad es muy seria y pues estar rodeada de gente y sentirse solo, pero que estar solo es la cosa más maravillosa del mundo. De hecho, una de las cosas que pondré al final es el tema de pasear, pero cuando paséis solos, porque la gente va paseando con los cascos, con los auriculares, oyendo música, hablando con alguien. Está muy bien, quiero decir, es mejor ir a andar con alguien que hacer otra cosa, pero que eso no es las herramientas que vamos a hacer, ni eso es realmente el concepto este es. Sí. Yo preferiría después, porque si no, pero si es algo muy ichin urgente, pues gracias. Realidad es percepción. Bueno, ya hemos hablado ya bastante. Vivimos en el mundo que percibimos. Obviamente la realidad no existe, sino que está creada por la mente. Esta es una frase, a ver, levantar la mano. ¿Es una frase budista? Realidad no existe, sino que está creada por la mente. Levantar la mano los que piensen que es una frase budista. Una mano, levantar la mano los que piensen que es una frase científica. Levantar la mente que piensen que es una convergencia de ambos. Ambos. ¿De acuerdo? El origen era un principio budista, pero la ciencia ha llegado a lo mismo. ¿De acuerdo? Con todo lo que hemos estado hablando, creo que ya lo vais a deducir vosotros mismos. ¿Bien? Ahora vamos a meternos con una cosa que también es apasionante. Me encanta, conozco básico, pero como dicen muchos neurocientíficos, si nosotros mismos no entendemos qué es esto, ¿qué voy a entender yo? Pero bueno, las cosas más importantes sí que, porque son una correlación.
¿De acuerdo? Entonces, bueno, los físicos cuánticos han llegado a una conclusión que les tiene a todos los pobres destrozados. Sabéis que los científicos, sobre todo de determinadas disciplinas, siempre han querido buscar la esencia última que conforma el universo, la materia, no importa en qué estado, energía, sólido, pero la esencia última, porque cuando se descubriera eso se podría entender todo el universo. Bien, pues la física cuántica estaba ya muy así y sus últimas investigaciones ya, lo más, digamos, es partícula y onda a la vez, lo cual ya es algo ajeno a los métodos científicos. O eres partícula o eres onda. No, pues yo soy partícula y onda. Bien. Entonces es que la última, no existe esa última esencia. Y cuando hay debates científicos, el de la más se parte la risa. O sea, es muy cortés, pero no, últimamente se parte la risa. Entonces, en el mundo subatómico es muy importante porque, fijaros, qué anticiencia. No existe un orden fijo, es decir, un día es así y otro día es así, lo mismo. No son independientes, esa independencia entre los elementos, no son independientes, todos influyen. No comportamiento estable, uno de los principios de la ciencia era que los resultados son replicables y pueden ser generalizables si se someten en las mismas condiciones y los resultados son iguales. Si no, no hay ciencia. Bueno, pues con esto dice imposible. Con 10 experimentos iguales, en las mismas condiciones, obtenemos 10 resultados diferentes. Y por tanto no son predecibles. No se puede saber. Antes todos hemos aprendido aritmética y hemos aprendido un montón de cosas. Y todos sabíamos que si disparamos un arco, una bala, lo que sea, y sabemos la inclinación, sabemos la distancia y la velocidad, podemos saber el tiempo que va a tardar en llegar. Bueno, pues con el mundo subatómico no se puede saber, porque una partícula puede estar en diferentes sitios a la vez, y además se puede saber en un momento dado dónde va a estar y dónde va a estar en algún momento, pero no se puede determinar a la vez espacio y tiempo. Rompe con toda la física clásica. Entonces la física cuántica es muy complicada, pero hay algunos que se están desviando para verlo con este sistema del cerebro-mente y están viendo cosas muy interesantes, que es que el mundo subatómico se comporta bien para explicar no solo cómo se organiza el mundo a nivel muy básico, que es lo que se está buscando en la ciencia, sino también el funcionamiento de la mente, y explica muy bien muchas cosas. Por ejemplo, la velocidad de procesamiento que hemos dicho algo. Antes, cuando se creía que cada cosa está en un bloque, en una parte del cerebro, pues no es muy complicado. Cuando le decimos, me quiero acordar de cómo se llamaba mi abuela, pues básicamente va a buscar y dice, a ver, abuela, nombres, tu abuela se llamaba. Ahora no. Ahora está desperdigado en muchas cosas y cuando decimos, quiero saber el nombre de mi abuela, empieza a mirar. Y toda esa complejidad, porque lo sabemos en segundos, milisegundos, centésimas de milésimas de segundo, millonésimas, es porque todo ese procesamiento de cálculo es acorde a la mecánica cuántica. Entonces hay muchas cosas, tiene mucho que ver. Básicamente algunas características de las partículas ondas. Partículas son seres y ondas son algo que siguen trayectorias y patrones, ¿de acuerdo? Y el cerebro se ha visto que funciona también siguiendo los patrones, son ondas, funcionan ondas. Cuando muchas neuronas se activan a la vez, se crea una onda. Y en un escáner lo que se ve es una cosa muy bonita que es como una onda, no solo puntos aislados que se iluminan, sino todos forman una onda. Muy parecido al mundo subatómico de las partículas subatómicas. Entonces un tema interesante es un número infinito de posibilidades al mismo tiempo. Y a mí este es un tema que me afecta muchísimo porque este es el concepto, como he dicho antes, del vacío o nada budista, que es nada tiene esencia en sí mismo, sino que es un conjunto de potencialidades. Y tiene que ver con la epigenética, ¿recordáis? Que decíamos, el código genético ya no determina el futuro, sino que es un conjunto de potencialidades que se convierte en una cosa u otra, dependerá de la forma de pensar, de las decisiones que tomemos, de la información que le incorporemos y de las experiencias que suframos o que experimentemos. ¿De
¿De acuerdo? La habilidad de influir instantáneamente en otras partículas ondas, aunque estén muy lejos. Y esto es un tema muy importante, porque no tiene nada que ver, porque eso parece parapsicológico, casi con la telepatía. Investigadores, esta universidad no me acuerdo, disculpadme, pero han visto que monjes que han estado meditando durante 8 años juntos, todos los días, varias horas, cuando se separan, les miden con estas tecnologías de medición del cerebro y, curiosamente, las señales que se iluminan en sus cerebros son las mismas. Ellos han deducido que de alguna forma se están transmitiendo algún tipo de información. Eso es científico. Eso hace... al principio del siglo XX les hubieran matado casi en la hoguera. Les hubieran quemado en la hoguera, pero ahora está demostrado. Y ratificado porque las partículas subatómicas se comportan de la misma forma. Están muy separadas, pero actúan de la misma forma. Y además lo que actúan de la misma forma es que dan así, tienen un eje, spin, y lo hacen a la misma vez para estar en sincronía. Y es muy divertido. Van a hacer unos bailes maravillosos. Están separadas y juntas. Son en la web, en internet tenéis todo lo que queráis, y si algún día lo que os expliquen, probablemente os pase como yo, que digáis, bueno, vale, voy a quitar la voz. Pero las imágenes son supermente impresionantes. Son muy impresionantes. Desde luego a mí las imágenes del universo me fascinan, pero las imágenes del mundo subatómico son igual de impresionantes. Y bueno, y la habilidad para estar en 2 lugares al mismo tiempo. ¿Imposible? Bueno, pues las partículas subatómicas pueden estar en dos sitios al mismo tiempo, y además pueden ser a través de una pantalla, están en los 2 sitios a la vez, según los físicos cuánticos, ¿de acuerdo? Yo no he estado presente. Pero básicamente pues ya vemos que estos conceptos que parecían tan sumamente filosóficos, parapsicológicos, pues la ciencia lo está ratificando. Por tanto, vuelvo al concepto de la nada o lo vacío. No significa que no exista nada, que no haya nada dentro, o que esté la nada, ni siquiera el universo está vacío, sino que lo que significa es un conjunto de potencialidades, es decir, no existe algo fijo en sí mismo. No sabemos el resultado, si lo vamos investigando no decimos esto, sino que va a depender de todos los caminos que se vayan siguiendo. Entonces ese concepto es para mí muy interesante, porque está relacionado con el binomio mente-cerebro, con el pensamiento y pensar, y está ratificado por no solo los neurocientíficos en sus mediciones, sino también en esto. Bueno, aquí solamente voy a contar un punto. ¿Y aquí qué es? Básicamente que la creatividad no es innato, sino que se puede desarrollar. Y muchos me diréis, y Mozart, y no sé quién. Vuelvo al tema del vacío de las potencialidades. Hay muchos genios que se han muerto sin ser genios. Y en origen eran genios, tenían el código genético para hacerlo, pero no materializaron la potencialidad. Por la misma razón, pero al contrario, la creatividad, ya una rama de la neurociencia que se basa en desarrollar el desarrollo de la creatividad, dice que las personas creativas se pueden entrenar y puedes aumentar medidas tu nivel de creatividad. Y además van a un punto más, que es lo que os decía, que la innovación en sí no existe, o sea, existe el resultado, pero no se puede provocar la innovación. Lo que se puede provocar es la creatividad, y la creatividad lo que implica es algo útil y nuevo, y la innovación es el resultado de la creatividad. Por lo tanto, recordad lo que decía al principio, diferenciar el resultado y causa. Tú puedes hacer que las personas se entreguen para ser creativas, y cuando son creativas son muy innovadoras. Acuérdate con el ejemplo de Japón, que son muy creativos, aunque se piense en el mundo occidental lo contrario, y tienen uno de los índices más altos de patentes del mundo, pero es que además, yo que he estado allí viviendo y he estado con ellos muchísimos años, son completamente geniales, son creativos y son innovadores en todo, siempre están intentando hacer cosas nuevas, ¿de acuerdo? Entonces, eso es importante.
Si alguna vez os llega de cerca, pues hay que intentar ser creativos, que eso está incorporado también, como todo lo que estoy contando, en Smart Thinking, para conseguir innovación. Bien, bueno, vamos a dejarlo ahí. Y ahora ya me meto directamente, relativamente rápidamente, en Smart Thinking. Pues básicamente, como todos los métodos, tiene una identidad y un concepto, un camino o pasos, y unos métodos, técnicas o herramientas. Básicamente la identidad, yo uso mucho los temas de las analogías y visualmente me encanta porque se entiende más que las palabras. Yo Smart Thinking lo podría definir que es como un láser, un iceberg y un bambú. ¿Por qué? Porque el láser es una luz dirigida, esto es un láser y esto es incandescente o los LED blancos, bueno, esto es de color principalmente, y está dirigido, no es algo disperso. Es un iceberg porque lo comentaba antes, es más de lo que se ve, es más, es mucho más, tiene un bagaje muy muy grande, de mucho tiempo y muy amplio, pero en el fondo lo que se ve, como todas las grandes cosas en mi opinión, tiene que ser muy sencillo, muy simple, para que sea práctico y aplicable, pero lo que le sustenta es complejo e importante. Y es un bambú. Y bambú, no sé si conocéis la historia del bambú, pero se usa en muchos sitios para muchas cosas. Desde luego la flexibilidad, olvidarla, ese es un concepto que no. Hay bambúes que son así de gordos, rígidos, yo tengo todos en mi casa el tronco, y eso no es flexible en lo más mínimo. Y los tallitos sí que son más flexibles, claro, pues como todo tallito. Pero básicamente el bambú tiene un importante concepto. Se usa para los cursos de management en tema de persistencia. Yo lo utilizo porque es un largo desarrollo y bajo, oculto. El bambú tarda 5 años en salir de la tierra si se le cuida bien. 5 años. 5 años que hay que estar regándole, cuidándole. Pasa 1 año, nada. Pasa 2 años, nada. Pasa 3 años, nada. La mayoría de los occidentales habrían dicho, Pasa 4 años, nada. Y el 5.º año ya sale un pequeño tallito. Pero es que después, en los siguientes 6 meses, el bambú crece 26 centímetros. ¿De acuerdo? Entonces, tiene un largo desarrollo y luego un alto... Esa es una filosofía muy japonesa también. Usamos mucho tiempo en tomar decisiones y en desarrollarlo, pero luego las ejecuciones muy rápidas, ¿de acuerdo? Entonces, básicamente, Smart Thinking ha sido un periodo largo, se ha utilizado mucho tiempo, pero como subyacente a otros métodos para enseñar a hablar, a negociar, a tomar decisiones, pero nunca en sí mismo como un cuerpo en su propia entidad. El concepto, pues básicamente es un pensamiento, es pensar de forma consciente y dirigida. Básicamente responsabilizarse de acciones y resultados. Tomar el control de la propia mente, esta es la base, como hemos dicho a lo largo del día de esta hora. Si lo que obtienes no es lo que quieres, intenta una nueva forma de pensar, pero no sigas en lo mismo. Hay una cosa que me gusta mucho de los japoneses, los asiáticos en general, que dicen, si cambia la causa, lo he dicho antes, no el resultado, si lo que haces no obtiene los resultados queridos, pues el caso es que no sigas haciéndolo por si las circunstancias te cambian los resultados, que eso no va a pasar. Cambia la causa y los resultados cambiarán. ¿De acuerdo? Entender cómo el pensamiento y la forma de pensar interactúan, que es lo que intento explicar, y determinan la actitud que vamos a tomar en cada decisión. La actitud puede ser la que tenemos grabada si no somos conscientes del pensamiento que nos ha capturado ese momento el consciente, o si somos conscientes del pensamiento que viene, podemos tener la libertad de pararlo y pensar de otra forma. Esa es donde reside nuestra libertad, en ser conscientes de qué pensamiento y que eso nos va a obligar a tomar una decisión y que esa no es la correcta. Ese poder de poder tomar la decisión que queremos que es la adecuada, en lugar de dejarnos que nos guíe el pensamiento que tenemos grabado, ese es realmente nuestro poder de libertad. Capacidad de la mente para transformar, recordar, entrenar, hay que entrenar conscientemente para entrenar la mente no consciente y que se convierta en un hábito y que lo que nos envíe sean pensamientos de los que queremos, que podamos utilizar de forma automática, pero que sean los adecuados.
Estamos teniendo mucho tiempo, lo siento. ¿De acuerdo? Ampliar las perspectivas de la forma de pensar, esto es muy importante. ¿De acuerdo? Ampliar las perspectivas lo que significa es que no nos dejemos simplemente pensar por los pensamientos que tenemos grabados. Esto es lo que hacemos todos los humanos, como decía al principio, es lo normal, es como funciona el cerebro. Pero lo que tenemos que hacer es intentar ver, recordar que las percepciones son nuestra realidad, pero que eso no es realmente lo real, que las percepciones de los que tenemos enfrente son igual de valiosas que la tuya. Entonces eso nos permite ampliar las perspectivas y entrenar nuevos hábitos para no depender de los automáticos no deseados, ¿de acuerdo? Lo automático es algo no consciente, queramos o no, y es un hábito. Lo hacemos sin que nos demos cuenta, igual que todos los hábitos que tenemos. Bueno, el camino, básicamente, son varias cosas. Tienen 6 partes del actuar. Pues básicamente es un poco diferente a otros métodos porque incluye mucho todos estos que hemos hablado y su objetivo realmente final es el mismo, pero los medios a través de los que actúa es básicamente la forma de pensar. Entonces primero se delimite la situación, que recordéis que es lo percibido. Todo el mundo decimos que hay una situación buena o mala, que hay un problema, pero es lo que estamos percibiendo. Y otras personas ante la misma situación pueden percibirla de otra forma. Así que realmente no podemos solucionar algo que nos afecta a varios y cada uno lo percibimos de una forma. Entonces tenemos que ir a identificar la razón subyacente. Ese es el problema real, ¿de acuerdo? Por supuesto analizamos, siempre hay que analizar, todo el mundo lo analiza, nuevas aproximaciones y ahí metemos estos adelantos de ese binomio mente-cerebro y desde luego el concepto de la creatividad y cómo se entrena la creatividad. Priorizar lo importante de lo accesorio, ahí se usan determinados criterios. Aquí metemos un punto importante que es el beneficiario, porque muchas veces las alternativas que parecen interesantes, uno se tiene que preguntar, ¿interesantes para mí, interesantes para mi grupo o interesantes para el que lo estamos arreglando? Esto tiene que ver mucho con la filosofía no solo budista sino asiática en general, que es no preocuparse solo de mí sino también preocuparse del otro. Y por supuesto diseñar las líneas de actuación. En el tema de actuación, pues lo primero es procrastinar, que es una palabra maravillosa fonéticamente, pero hay que evitarlo. Y eso es una cosa que es una tendencia, no os preocupéis, que os pasa a todos. Es que es ese cerebro, es el cerebro el que funciona así. O sea, lo que no es plácido, pues lo dejamos para luego. Pues claro, pero que no se preocupe nadie, que no es que no sea disciplinado ni que sea horrible. Es que estamos programados para hacerlo así. Lo que hay que hacer es desprogramarse a través de la forma de pensar para crear un hábito para que, vamos, seamos antes de que pase, casi. Bien, entonces eso es practicar y entrenar, hacer el hábito mientras la práctica continua y solamente una salvedad, que practicar no es repetir lo mismo una y otra vez. ¿De acuerdo? Eso no es practicar. Bueno, métodos hay un montón y muchos son comunes, no tienen copyright, están utilizados por un montón de métodos, por gente sin métodos. Bueno, muchos los hemos mejorado y hay algunos que son nuevos para este método. Primero la visualización, que yo lo llevo haciendo desde que era universitaria y funciona perfectamente. De hecho aquí la visualización ya está ratificada científicamente y cuento, yo desde hace mucho tiempo y algunos alumnos del máster les decía que lo hicieran y han visto que tienen buenos resultados. Yo lo hago desde que era universitaria y sobre todo cuando empecé a trabajar en un multinacional. La visualización se basa en un concepto científico que es que el cerebro no distingue entre el ojo físico y el ojo mental. Es decir, yo lo conocí en la Fórmula 1, que era apasionada de la Fórmula 1 cuando era en el instituto y ahí me enteré de que había muchos entrenamientos que visualizaban a los corredores, que se aprendían todos los circuitos, sabían dónde tenían que ponerse al refugio, cuándo tenían que acelerar, bueno, sabían todo y en lugar de estar con el coche lo hacían relajadamente en la mente y los resultados fueron que no había demasiada distinción, prácticamente ninguna, entre que una parte del entrenamiento fuera visual que si lo hubiera estado haciendo todo el rato con el entrenamiento físico. La segunda prueba, bueno, la visualización la hacen mucho los campeones, principalmente olímpicos, pero también
mucha gente. Y lo siguiente punto importante fue los campeones de golf. Y todo fue porque un campeón de golf, disculpadme, no me acuerdo el nombre, hace muchos años, yo porque entonces era un ejecutivo agresivo y me leía todos los libros de management, y aquel contaba en un ejemplo de un campeón que estaba a punto de jugar a pocos días el campeonato final y se lesionó. Entonces le dijeron que visualizaba los tiros, lo estuvo visualizando y lo ganó. Pero es que ahora, eso está muy bien, pero es que ahora han hecho una prueba científica, y esta es muy seria y muy importante. Hicieron una persona que está en estado vegetativo. Estado vegetativo es que la mente le funciona, bueno, sí, la mente le funciona, aunque diferentes partes del cerebro están dañadas y no tiene capacidad motora, motora de movilidad y tampoco motora de hablar. Entonces, nunca no se sabía muy bien si esa persona, bueno, podía mover, lo voy a decir científicamente, ¿de acuerdo? Podía mover áreas del cerebro que se han identificado que están cuando se hacen determinados movimientos o acciones. Una persona sin capacidad motriz, diferentemente, es imposible que se le iluminen esas zonas. Entonces, primero la midieron, intenté mover el brazo, intenté hablar, nada. ¿Qué hicieron? Puede escuchar. Por favor, piense que se levanta, que va hasta la habitación de al lado, que abre la puerta, va hasta la habitación de al lado, y no recuerdo, y hace no sé qué. ¿Vale? Relájese. Bien. Empezó a visualizarlo, y las áreas del cerebro correspondientes a las áreas que deberían iluminarse, activarse, se dice, si lo hubiera hecho físicamente, eran iguales. Ahí sacaron como conclusión que efectivamente la visualización mental es igual que el entrenamiento físico o la acción física, ¿de acuerdo? Entonces la visualización es muy importante. Yo digo, yo lo hago, y todas las personas a las que se lo he recomendado lo han hecho, tienen buenos resultados. Mapas mentales, yo lo hago innatamente. Yo no sabía que existía esto de los mapas mentales, ni sabía el Tone, no me acuerdo cómo se llama, que los desarrolló en un libro. Yo hago mapas mentales para todos, mapas mentales para relacionar conceptos, para separar, para ver todas las posibilidades, crear mapas. Yo uso hojas grandes y, bueno, él se ríe porque yo les enseñé muchos métodos para temas de inversiones, usar mapas mentales. Entonces, mapas mentales nos permiten saber ese segundo punto de cuál es la causa real, cuál es la causa real, cuál es la causa real. Esa es la que tenemos que resolver, no la percepción que tenemos de un problema. Las asociaciones, bueno, esto ya es muy común, no voy a hablar, hay muchos tipos de asociaciones, es básicamente para ampliar enfoques y ver las cosas de otra forma, es asociar elementos que no tienen relación. Yo habitualmente he hecho muchas asociaciones sin saber que eran asociaciones, pues una cosa me recordaba a otra. Yo tengo con un tema que se llama el Discovery Art, que es una cosa importante, y yo soy una forofa de hacerlo. Yo iba para Bellas Artes, pero tuve un problema familiar y dejé de pintar y dejé de todo, y entonces mi tío, que era fotógrafo profesional, me dijo, pues venga, vamos a reubicarla para fotografía. Y yo, bueno, pues iba para fotógrafa después, entonces sigo practicando. Y entonces al principio me gustaban siempre la fotografía de paisajes, luego pasa la época abstracta y tengo fotos abstractas que son paisajes abstractos, pero luego cuando estuve en Japón descubrí una cosa de la forma más tonta. Yo soy un poco de la naturaleza, a mí me gusta todo menos los animales y las plantas, lo reconozco. Entonces en Año Nuevo, que estaba allí, los japoneses me llevaron a un acto y era a ver una cosa arriba en un botánico, y yo estaba emocionada porque empecé a ver caras y figuras en las plantas, y tengo fotos. Después lo he ido viendo en los árboles. Luego me aficioné a una cosa que me gustaban, que eran las piedras, y en Japón hay un arte que es coleccionar piedras, y se venden caras siempre que las piedras representen una imagen. Entonces eso es visual art. Por ejemplo, esta es muy famosa, la conoceréis muchos. ¿Esto qué os parece? Sin pensarlo, ¿qué os parece?
Bien, eso es una bicicleta. ¿Y a otros qué os parece? ¿De un toro? Bien, bueno, pues a Picasso lo mismo. En ese asiento de bicicleta había una cabeza de toro. Esto es lo que quiero decir, asociar. Asociar, ver en objetos otras cosas. Esto es el toro, una pieza famosa de Picasso. Bien, asociaciones visuales, en qué se parece esto y esto, en qué se parece esto y esto. Estas son técnicas básicamente para la creatividad, y recordar que el desarrollo de la creatividad, practicándola, nos va a permitir tener ideas innovadoras y ser innovadores. El humor, esto es muy típico, esto lo hemos hecho de pequeños, es ¿qué sale si cruzas con un oso y una hormiga? Pues ya está, un oso hormiguero. ¿Y un patín con un mono? Un monopatín. ¿Y cómo se llamarían los hijos de Beatriz, Cara y José Luis Conesa? Con esa cara. Eso es cierto, trabajaban conmigo en Alcatel los dos pobres, pero no estaban casados, no sé si tendrían hijos. Asociaciones verbales, bueno, pues 3 palabras o 2 y reunirlas con una cuarta que decís para que formen palabras complejas. ¿En qué se parecen las medias de un hipódromo? Está fácil. ¿En qué se parecen las medias de un hipódromo? En que ambos tienen carreras. ¿Y en qué se parece el sol a mí? Bueno, gracias. En que las dos son notas musicales. Quiero decir que hay muchísimas cosas. Y eso, aparte de ser divertido, es que eso es lo que te produce. Claro, si lo haces un día jugando con tus amigos o tus hijos y eso, pues no vale para mucho. Pero si de vez en cuando, pues eso, cuando estáis paseando solos, pues ir pensando en esas cosas, ir observando ya que os recuerda, viendo y eso, ¿para qué se podía utilizar? De hecho, ¿no sabéis que los bordes de las latas que no corten es un invento de un japonés? Básicamente para otra cosa, que es la observación, está por ahí. Bueno, sus usos alternativos es para qué se puede utilizar esto y esto. Ideas de las dificultades diarias. Estaba harto de que todas las latas le hicieran daño en las manos y un día se puso, son muy creativos, ya he dicho, inventaron y lo tiene patentado y entonces desde hace tiempo la mayor parte de las latas que lo pagan, pues cuando tocas incluso el borde no te cortas. Entonces una dificultad diaria. Básicamente, bueno, el tema de las divergencias convergencias se utiliza obviamente, primero divergir para crear alternativas y luego converger para seleccionarlas según criterios. Este es el nuevo, las máscaras no. Las máscaras no sé si lo sabéis, esto seguro que os suena. Son máscaras de un teatro del siglo X japonés, nada que ver con el kabuki, radicalmente diferente, pero que es muy prestigioso y es muy complicado. Yo no lo entiendo, y aunque lo he visto. Pero sí que tiene un tema muy interesante, porque incluyen 2 filosofías asiáticas muy importantes. Una es el concepto de face, yo se lo traté ampliamente en la tesis, que es el face, básicamente se traduce como quedar en un mal lugar o perder la cara, muchas veces decimos. Y también hay otro que es el ponerme a mí en ridículo yo misma o que otros me pongan en ridículo, y ahí se queda. Pero es que en los asiáticos hay un tercero que ha sorprendido mucho con temas de negociación, que era se preocupan de no ofender a otros, es decir, el face de los otros. Entonces, las máscaras no incluimos estos conceptos, y luego incluye el concepto de la empatía budista, que la empatía budista no se llama empatía. La empatía es que nos preocupemos o que entendamos lo que puede sentir otra persona si estamos en su posición, pero ahí nos quedamos. El concepto budista es no es que solamente entendamos lo que puede sentir, es que lo sintamos, y tercero, es proactivo, es que queramos ayudar. Solamente porque te sientas diciendo te entiendo, hija mía, qué pobre, qué mal, pues está muy bien, pero no va mucho más allá. Estoy sintiendo de verdad y sobre todo voy a ayudarte. Entonces ese punto está incluido. Y una cosa que, a diferencia de otros métodos con colores y esas cosas, no se basa en caracteres fijos, sino en las circunstancias. En Asia las circunstancias son importantes y, por ejemplo, una máscara no implica que estés contento o que lo veas desde un punto de vista crítico o poco no juzgando. Las máscaras lo que implican es que básicamente las personas somos un complejo de muchas facetas y que ante el mismo hecho, según las circunstancias, según el entorno,
sentimos y reaccionamos de forma diferente. Entonces eso es muy importante para entender realmente el punto de vista de otro. Es decir, supongamos que a mí soy bastante puntual y no me gustan mucho las personas que llegan tarde, porque parece una falta de respeto. ¿De acuerdo? Pero si alguien llega mal por una excusa, no me molesta tanto. Si alguien llega mal porque estoy en el trabajo, pues puedo decir que es que le da igual. Si es uno de mi familia, pues bueno, lo perdono. Si es uno de mis amigos, decimos, anda ya, siempre está igual. Entonces, sentimos y reaccionamos de forma diferente ante el mismo hecho, pero porque estamos jugando, digamos, estamos en situaciones diferentes. Entonces, el tema de las circunstancias es muy importante para los asiáticos y yo está incorporado ahí. El tema de los juegos de palabras, pues a mí una cosa de Lelutiers, que solo los conocéis, me encantan, porque es humor inteligente, pero inteligente significa con juegos de palabras. A mí uno que me gusta mucho, y me viene mucho el pensamiento a la mente, es pisamos tierras incas, hicimos hincapié. Yo eso cada vez que lo digo es que se lo intento contar a extranjeros que aprenden español y es como, pero... Y yo, que no hay que pensar, es un juego de palabras, no le dais más vueltas. Pues ese tipo de cosas. Y sobre todo una cosa que yo utilizo y es escribir las ideas. No se puede pensar si no se escribe. ¿De acuerdo? ¿No estáis pensando? Es como aquello que decíamos. Pero no estáis pensando. Escribir. ¿De acuerdo? Y si os viene una idea, por peregrina, loca, que sea, escribirla. Yo he salido de la ducha para escribir. Cuando estoy en la ducha se me ocurren ideas geniales. Cuando estoy durmiendo, yo antes tenía al lado de mi mesilla una nota, porque esto de levantarme para escribir, lo he hecho hace 3 días, por cierto, para una cosa, para esta... Entonces, yo siempre voy con un blog, y es que nunca sabes cuándo te va a ocurrir. Entonces, escribir. Paseos, ya lo hemos dicho, paseos os permiten solos para reflexionar. Arte. Si no os dedicáis al arte, intentar cambiar los entornos. Yo cuando estoy muy bloqueada, me da igual. Cuando estoy muy bloqueada paro y me voy a ver arte, porque para mí el arte, ya reconozco hace mucho tiempo, es lo único que me permite desbloquearme, me permite abstraerme, me permite aislarme, me permite... ¿Perdón? Bueno, ¿de acuerdo? Entonces, pero si te dediques al arte, pues no, lo que tienes que hacer es dedicarte a otra cosa. Entonces, importante, personas, sitios, fuera de contexto, ya lo sabéis, pero... es moveros en otros contextos, esa famosa zona de fuera de control, porque eso lo que os permite es ver otras alternativas, ver la vida, ver lo que sentís de forma diferente a las personas. Bueno, esto no importa. Y básicamente, para resumir, pues comprender cómo pensamos en realidad. La mayor parte de nuestro tiempo no pensamos realmente, sino que llevamos a la práctica el pensamiento que surge automáticamente. Por eso decía, forma de pensar diferente. Ser conscientes de que pensar, sentir y actuar de forma automática es algo incorporado sin darnos cuenta. No hay que sentirse culpables por ello, simplemente hay que detectarlo y ya habéis aprendido a cambiarlo. Desarrollar creatividad para ampliar enfoques y alternativas. Bien, hacer con excelencia lo que la mayoría sigue haciendo equivocadamente, sin ser conscientes, no porque tengan la culpa, no porque sean tontos, no porque no saben, no porque son ignorantes, es porque no son conscientes de ello. Entonces ese es el punto importante. No consiste en inteligencia, ni ser más listo, ni ser más tonto, consiste en no saber cómo funciona y darse cuenta. Y gracias a los avances científicos que confirman ciertas cosas que todos más o menos sabíamos, habíamos aprendido, habíamos oído, habíamos leído, pero que ahora ya es realidad, es verdad. Y eso es Smart Thinking, la forma de pensar para ampliar percepciones y alternativas, es decir, que nuestra percepción, nuestra realidad no es la única ni la única cierta, y conseguir nuevas soluciones creativas, porque la creatividad simplemente es un resultado, la creatividad desarrollándolas y conseguir temas innovadores, porque es un resultado de la creatividad. Y básicamente... me he extendido en el tiempo, os lo agradezco, no hemos tenido demasiado tiempo. Ahí pongo una cosa que seguro que la conocéis, pero es un lema chino. A mí me gustan mucho algunos lemas chinos porque no son simplemente lemas, transmiten filosofía o parte de sus culturas.
Y muchísimas gracias por vuestro tiempo, por la asistencia y bueno, los que necesiten irse, como algunos ya por el tiempo, se entiende. Y los que tengáis 5 minutos para preguntas, pues yo encantada. Gracias. Gracias.